lugar. Toma control de cada mente. Toma control de cada corazón en este lugar. Quebranta, Señor. Llena las vidas de tu presencia. Que tu presencia en medio de nosotros. Por eso te alabamos, Dios mío. Por eso tenemos la capacidad de poder entregar nuestros corazones y rendirnos delante de tu presencia. Tú eres nuestro Dios y nosotros, el pueblo que tú escogiste. Un día nos llamaste a tus caminos y abrimos nuestros corazones y entraste
y te sentaste a la mesa de nuestro interior y cenaste con nosotros, Señor, y nosotros contigo. Gracias, Jesús, por este amor eterno, maravilloso, por este amor incondicional, por este amor que realmente no lo podemos entender, pero sí podemos sentirlo y sí podemos experimentarlo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Gracias. Gracias, Señor, porque un día más de vida, un domingo más que podemos venir a tu casa, que podemos reunirnos, que podemos adorarte, que podemos alabarte, que podemos juntarnos con nuestros hermanos, a los cuales bendecimos en esta mañana de otoño tan fría. ¿Cómo están? ¿Bien? Dios los bendiga a todos, como siempre. Para mí es un lujo estar con ustedes, a pesar de que hay muchos que están enfermitos, hay otros que tuvieron frío y prefirieron quedarse en la camita, pero los valientes venimos a la casa del Señor a alabarle, a adorarle y todas las cosas que hacemos cada domingo y cada miércoles. Simplemente quería hacerles un comentario muy chiquito sobre la palabra antes de ir a lo demás. Y dice en el libro de San Juan Apóstol, en el capítulo 1, en el versículo 8, es muy cortito este libro. Dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y lo que dice en este pequeño párrafo la palabra es que miremos por nosotros, no miremos por los demás. Primero por nosotros, porque Dios dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, y si nosotros no nos podemos amar primero a nosotros, de ninguna manera vamos a poder amar bien al otro. Pero más allá de esto, el Señor está diciendo que nadie se va a salvar por el que tiene al lado. Yo no me voy a salvar, ni voy a ir a la vida eterna a través de mi esposa, ni mi esposa a través mío, ni mi hijo a través mío, ni cualquiera de ustedes a través del que tiene al lado. Esto es una relación personal de cada uno con Dios. Y Dios, que dice que pesa los corazones y que sabe quiénes somos y que ve mucho más profundo de lo que vemos nosotros, y que de hecho a veces no nos damos cuenta de que Dios nos conoce más que nosotros a nosotros mismos, hasta que un día entramos al reino y Él nos empieza a mostrar a través de su palabra y nos empieza a enseñar, y vamos conociendo y vamos aprendiendo, y dejamos de tener una fe emocional para tener la certeza de una fe con argumentos. Y no muchos pueden tener argumentos en cuanto a su fe. Nosotros, a través del conocimiento de la voluntad de Dios, decimos que podemos tener una fe bien argumentada. Ya no creo emocionalmente, sino que creo porque conozco, creo porque sé. Así que simplemente esta es una pequeña reflexión para que todo aquel que cree que se va a salvar o que le va a ir mejor por el que tiene al lado, está en un error. Todos nosotros un día tendremos que rendir cuenta
y el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste conmigo? Y tendremos que responder. Así que simplemente los animo a que todos puedan tener en esa relación con Dios, que no hace falta ningún intermediario, que no hace falta ningún cura, que no hace falta ningún pastor, porque Él está disponible, si le abrimos el corazón, a conversar directamente con Él. Y Él dice que inclina su oído y oye el clamor de su pueblo. Así que rompemos con un montón de barreras que teníamos los seres humanos cuando nos enseñaron de que el que nos podía perdonar era un hombre. Y de hecho, cuando vamos al conocimiento, nos dice todo lo contrario. El que perdona es Él. Al que le rendimos cuenta es a Él, no a ningún hombre. A los hombres debemos estar, como siempre, con determinada sujeción a los que están en autoridades, en cualquier ámbito de nuestras vidas, y tratar de no contender con las autoridades, sino entender, como le dijo Jesucristo a Poncio Pilato, ninguna autoridad te hubiera sido dada si primero no fue dada de arriba. Así que tengan en cuenta esta pequeña reflexión y nada, los quiero mucho y voy a pedir si alguien tiene algún testimonio, algo que Dios hizo en tu vida en estos tiempos. Lo voy a invitar que venga acá adelante, que agarre el micrófono y que nos diga a todos cuál es el testimonio. Ahí ya hay dos, una se paró ya. Así que vamos a darle a los mayores primero. Martita, querida, el pueblo está contigo. Ah, no rima. Pero bueno, no da. Buen día, hermano. Yo simplemente, mi testimonio es muy No, grande. sí. Muy grande. Ahora sí. Porque me pasan cosas y bueno, y son terribles para mí, para mi cuerpo ya grande, porque iba a subir al auto de mi hijo para ir a la farmacia, y como que le erré el tomarme y me fui para atrás. Así, de pleno, así, todo para atrás. Me podía haber ido de costado, romperme una clavícula, me podía haber roto la cadera, pero no. Me caí así y como que alguien me sostuvo, no sé, ni cabeza ni nada, no me golpeé nada. Solamente apoyé la cintura, mi hijo desesperado, ¿más qué te pasó? ¿Más qué te pasó? Quédate tranquilo que no me pasó nada. Y bueno, si alguien no me sostuvo, no sé quién habrá sido. No sabe. Por eso mi agradecimiento al Señor, porque me pasan cosas y Él siempre está conmigo. Gracias, Martita. Yo te voy a agarrar, te voy a tener cuando diga algo que no corresponde. Bueno, yo quiero dar gracias al Señor porque estoy progresando más en la escuela y que me saque un 10. Toda la carpeta prolija y subrayada. ¿Todo eso? Y que me saque un 9 en un trabajo práctico. ¡Wow! ¿Cómo lo hiciste? Muy bien. Era hora, Mirá que venimos remando con vos. Era hora, ¿no? ¿Alguien más tiene algún testimonio para dar? Pablito. Pablo dice que va a jugar la primera en San Lorenzo. Hola, queridos hermanos. Yo quiero agradecer al Señor porque me dio un trabajo. Los chicos me recibieron bien, son todos cristianos. Y nada, yo sé que me lo dio Él. Alguna vez tiene que ser. Alguna vez tiene que ser. Mire,
No lo conocen, ¿no? Se llama Héctor Mario. Él es muy hablador. Es mi sobrino. Bueno, agradecer primero el encuentro con mi tía, con mi tío. Es la primera vez que vengo. Ya se animó, ¿eh? ¿Cómo se llama? Y creo que todos tenemos un testimonio, todos tenemos algo para agradecer siempre. Yo el encuentro con mis tíos, espero que sea bien recibido como siempre. Por supuesto. Con mi hermana, no vamos a estar en el cumpleaños. Fernanda. Y agradecer que en esta casa está Dios. Amén. Amén. Bien, buenísimo. Vamos a recibirlo como... ¿Ya está pintado esto? Sí, ya está pintado. Bueno, perdón, la cámara me voy a poner un poquito. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? A vos te digo, ¿cómo? No me ven acá igual, no saben a quién estoy hablando. 12 de la noche. A ver. 12 de la noche me llama y me dice, estoy en la casa de papá, ¿qué estás haciendo? Y yo, estoy en la cama, o sea, estoy acá. Voy para allá. Vino para mi casa caminando desde la casa de mis papás, frío total, en un alma. Se quedó y a la mañana le dije, mira gordo que yo me voy a la iglesia. Pero ¿te estás segura que vas a ir con el frío? Sí, bueno, yo voy con vos. Y yo me quedé así, dije, bueno, bien, vamos. Y pensé que me mentía, porque vieron todos, conocen. Y acá está. Bueno, hay algo que siempre decimos, hay algo que los hijos de Dios tenemos claro, clarísimo. Héctor, te digo esto, aunque vos no lo entiendas, aunque vos no lo creas, esto no es casualidad. Porque vos considerás que decidiste ir a la casa de tu hermana y de ahí venir a la iglesia. ¿Sí? Pará. No hay casualidades. Algo Dios tiene con tu vida. Tenerlo en cuenta. ¿Alguien más tiene un testimonio para dar? Mire que si no pasamos a las ofrendas y los diezmos, ¿eh? Les aviso. ¿Nadie más? Yo tengo un testimonio. Esta semana fue una semana muy dura para mí. La pasamos muy mal y le pedí al Señor señales, porque como siempre digo, esta obra es para que la gente conozca a Jesús, así como lo conocí yo, en momentos de mi vida donde había vacíos, donde había rechazos, donde había problemas de salud, y el Señor entró en mi corazón y hace más de 38 años que estoy con Él. Pero fue muy duro esta semana. Y le pedí al Señor realmente si tenía que seguir. Porque nosotros venimos a bendecir las almas, no a maldecirlas. Y así que yo te bendigo, sobrino querido, porque sos la señal que el Señor me mandó. Así que yo te bendigo también a tu esposa, que ella ama al Señor también, y todos tus proyectos y toda tu vida, yo la bendigo desde siempre, desde el día que conocí a Jesús. Oramos por vos y por todos los villarinos. Así que bueno, cada vez somos más, ¿eh? Se complica ahí, ¿eh? Se complica. Así que bueno, muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús. La palabra de Dios dice en el libro de Lucas, capítulo 21, a partir del versículo 1, lo tienen acá, dice, levantando los ojos, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios
de lo que le sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Cada vez que, y en todas las áreas de nuestras vidas, cada vez que nos proponemos dar algo para Dios, no le des algo de tu vida lo que te sobra, ni tu tiempo, ni tu corazón, ni aún de tus finanzas, porque Dios lo que va a valorar es la intención de tu corazón, no lo que pongas en las ofrendas. Entonces esto tenerlo bien claro. Una cosa es lo que te sobra y otra cosa es lo primero, y Dios quiere que le des a Él siempre la prioridad. Así que los invito, como siempre, a que pasemos por los costados y vengamos al altar de las ofrendas a darle al Señor parte de lo que Él nos provee todos los días. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que bendigas estas ofrendas, Padre, que des discernimiento a los que las ministran, Padre Santo, porque es solo para tu obra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de devolverte nada, teniendo en cuenta todo lo que nos da, no solamente lo económico, lo espiritual. Señor, bendice a las familias aquí representadas a las economías. Danos trabajos dignos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunde en cada hogar. Así dice tu palabra. Lo creemos. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Esta es una palabra que hace un tiempo que ya la tenía en el corazón y bueno, es el momento de darla. Y se trata del libro de Santiago. Santiago fue uno de los hermanos de Jesús, hijo de José y de María. Y Santiago era un luchador, como diríamos hoy, la sana doctrina. Y él quería que realmente la palabra de Dios se cumpliera. Y muchos que hubo en todas las épocas, a veces hasta teólogos, discutían y decían que Santiago estaba en contra del apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo hablaba de la fe, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Pablo enseñaba que por gracia somos salvos, no porque lo merecemos, no porque nos debemos cumplir los 10 mandamientos para hacerlo, sino dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y este no es don de vosotros, sino es don de Dios, para que nadie se gloríe. Claro, porque había muchos teólogos en esa época que se sentían superiores a los creyentes. Entonces él decía, no, esta salvación no es por obras, sino por gracia. Entonces muchos teólogos hablaban en contra del apóstol Pablo,
porque decían, no, Santiago está en contra, el hermano del Señor está en contra de lo que está predicando Pablo. Pero en realidad, lo que el apóstol Santiago quería enseñar era que la palabra de Dios es sí y amén, y que nosotros no podemos cambiarla por las circunstancias. Hoy en día se está cambiando la palabra de Dios por circunstancias o por cosas que a lo mejor les conviene a otros, ¿sí? Por intereses. Pero Santiago amaba profundamente al Señor. Y no solamente lo amó, sino que entregó su vida por el Señor. El apóstol Santiago fue muerto a piedradas. A él lo mataron a piedradas, ¿no? Otros de los mártires de esa época, los discípulos. Así que, y Dios me estaba hablando sobre esta palabra por cosas que vivimos todos los días, por cosas que vimos, por cosas que podés estar pasando vos. Y dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 8, dice, el hombre. Y cuando habla del hombre, habla también de la mujer, ¿sí? Entonces dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una de las cosas que nosotros debemos lograr en Cristo Jesús es ser constantes en lo que estamos recibiendo, constantes en estudiar la palabra, constantes en aplicarla a nuestra vida. Y dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios debemos gloriarnos en lo que Dios nos da, ¿no? Por ejemplo, hace un rato yo me glorié en lo que Dios me da, porque yo le pedí señales en lo más profundo de mi ser, ¿no? Y estábamos activando los ángeles pidiéndole señales en esta semana, ¿se acuerdan? Que no solamente los ángeles están para ayudar al pueblo de Dios, sino que también está para ministrarlo, que también está para dar señales y también está para echar fuera demonios. Así lo dice la palabra. Entonces, esas señales es cuando la persona se exalta en lo que Dios le da. Amén. Dios quiere en esta mañana que vos te exaltes en lo que Dios te da, en lo que vos recibís de parte de Él, ¿sí? Porque a veces pensamos que son casualidades y las casualidades no existen para los hijos de Dios. Siempre hay propósitos. Y dice versículo 10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Aquel que se siente grande, aun cuando el Espíritu Santo lo está quebrantando, aun cuando el Espíritu Santo le está hablando, aun cuando le está diciendo te equivocás, dice el Señor que pasará como la flor de la hierba. Lo que permanece es lo verdadero. Lo que está en pie es la palabra de Dios sin adulterar. Que vos puedas leer la palabra y puedas decir, sí, esto es así. Esto es así. Acá no me pusieron mariposas, acá no me hablaron de cosas que no tienen nada que ver con el contexto, sino que esto es la palabra de Dios que me va a sostener hasta que Él venga. Y dice el versículo 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y acá quiero destacar algo, no está hablando que es pecado ser rico, en absoluto, porque gracias a muchas obras se levantaron por generosidad de corazones,
de personas que han estado holgadas y que han ayudado a las misiones. Dios no está hablando de eso. Dios está hablando que cuando tu corazón se enfoca solamente en el dinero, en la empresa, es cuando te perdés a vos mismo. Por eso el Señor lo dice, ¿no? En todas sus empresas. ¿Por qué? Porque no está el pensamiento del Hijo de Dios hacer la voluntad de Dios. ¿No? ¿Se acuerdan que nos decía el pastor la vez pasada que todas las cosas nosotros debemos pedirle al Señor si esto es así, orar, ¿no? Se está descubriendo que no se está orando mucho, entonces debemos orar, debemos decirle, porque todas las cosas que están, Dios quiere que vos las uses, que vos las practiques, que las vivas, pero siempre con la conducción de Él, siempre que su Espíritu Santo te esté guiando a toda buena obra. Entonces te vas a dar cuenta que ya dejaste de ser huérfano, que ya dejaste de ser huérfana, sino que tenés un ser que es eterno, que puede ser tu madre, tu padre, y puede estar siempre ayudándote, porque Él es eterno. Y eso lo aprendíamos ayer en los estudios bíblicos, ¿no? Un Dios grande. Porque cuando nuestro Dios es chiquito, hacemos cosas chiquitas. Luli? Estábamos aprendiendo eso, ¿no es cierto? Aplicando eso. Dios es grande, Dios es el creador del cielo y de la tierra. Dios es el creador de tu vida en el vientre de tu madre. Dios te formó adentro de tu madre. Y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y fíjate que Dios promete al que le ama, no a cualquiera. No cualquiera tiene esta promesa. Esta promesa la tienen los hijos de Dios, aquellos que reconocen a Dios, que reconocen esa necesidad de Dios. Yo soy una de ellas. Yo necesito a Dios en mi vida. Yo necesito la fortaleza de Dios en mi vida. Porque como decía la palabra al principio, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Y a veces el ser humano es así. Y bueno, y después dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cada vez que hacemos algo mal, cada vez que lastimamos, cada vez que no consultamos con Dios, pasan estas cosas. Porque el ser humano es finito, el ser humano es inconstante, el ser humano necesita ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando viene lo malo, no es Dios, no es Dios. Decíamos ayer en los estudios que la tercera parte de los ángeles cayeron acá en la tierra con Satanás. ¿Cuánta gente no quiere que hablemos de Satanás? Aún religiosos, aún evangélicos. Pero vos tenés que hablar de este enemigo, porque si no conoces al enemigo, no vas a poder defenderte en tu vida cristiana. Si vos no sabés dónde hay un pozo, te vas a caer en ese pozo. Por eso es necesario, no le damos autoridad, porque nosotros los hijos de Dios tenemos las armas espirituales, donde haciendo la voluntad de Dios, vamos a poder poner a Satanás bajo nuestros pies. Como siempre lo hemos hecho cuando hemos hecho guerra espiritual. Dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia. Pucha,
La mayoría de los seres humanos nacen con este problema de la concupiscencia. Solo cuando realmente queremos cambiar, cuando realmente queremos hacer la voluntad de Dios, nos vamos preocupando de esto y ya no estamos mirando a los otros, nos miramos a nosotros mismos. Porque una de las cosas que hace Dios cuando entra en el corazón de una persona, ya deja de señalar, ya el dedo se señala a sí mismo. Entonces, en esta concupiscencia que tienen muchos se desbordan. Por eso había escrito, ¿no?, ¿qué significa la palabra concupiscencia? La palabra concupiscencia quiere decir codicia. Y cuando la codicia da a luz al pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La codicia en Éxodo 20:27 dice: prohíbe el robo, el deseo de los bienes ajenos y el codiciar a la mujer ajena. Vamos a leerlo. Te lo digo, Ezequiel. Éxodo 20:17. En Éxodo dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso entra en la codicia. El no saber renunciar por obediencia a Dios a lo que en sí mismo podría ser deseos naturales y legítimos. ¿Cuántas personas, no es cierto, se sienten solas? ¿Cuántas personas a lo mejor no tienen la honra de su esposa o de su esposo? ¿Cuántas personas se sienten vacías, abandonadas, rechazadas? Y claro, a lo mejor puede haber alguien que pueda querer levantar tu autoestima, que puede llegar a hacerte sentir un poco mejor. Y fíjate que es un deseo legítimo, ¿sí? Pero dice el Señor que debemos vencer. Dice, el no saber renunciar por obediencia a Dios a los que en sí mismo podrían ser deseos naturales y legítimos. Es necesario que prestemos atención en estas cosas, porque Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. El Espíritu Santo me dice que hay personas en este lugar que están pasando por este problema. Pero Dios te va a ayudar. Dios te va a fortalecer. Dios te va a poner en el lugar que corresponde y va a tocar esa situación. La va a tocar, porque Dios es fiel, porque Dios te ama, porque Dios ama al matrimonio. Dios ama. Y dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo en vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diría a comer carne? Esta codicia, este problema de concupiscencia también lo tenía el pueblo de Dios. Y dice que los malos amigos, las malas relaciones hicieron que los hijos de Dios, el pueblo judío, en ese desierto donde Dios los estaba preparando, donde Dios los estaba acompañando, dice que ese deseo legítimo, ellos querían comer carne y se quejaron, pero se quejaron en contra de Dios. Y a veces nos puede estar pasando esas cosas, que no logramos lo que nosotros deseamos y podemos estar quejándonos en contra de Dios. Por eso este pueblo dice que se puso a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne?
Se habían olvidado de la presencia de Dios, se habían olvidado que Dios los estaba acompañando, que Dios los había hecho pasar por ese mar. Se habían olvidado de todo, que el mismo Dios los estaba acompañando. Y a veces nos puede pasar a nosotros así también, que nos olvidemos que el Dios vivo, que no tiene nada que ver con la religión, porque hoy los grandes problemas de los seres humanos es que se levanta la bandera y se pelean las religiones. Yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy católico apostólico romano, y ahí estamos peleando la religión cuando Dios dice que Él no es ninguna religión. Él es una relación, y como tal nosotros debemos compartir. Y como tal, nosotros debemos relacionarnos con Él. Entonces, dice el versículo 6 de Números 11 y 4. Lo vamos a leer. Números 11, versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Amén. Y esto es humano. Esto le pasa a todos. Acá no hay ungidos de Jehová ni grandes hombres de Dios. Acá somos hijos y hijas de Dios. Y Él nos dio esa identidad, y Él nos enseña a través de su palabra para que no volvamos a cometer el mismo error. Así como Santiago no quería que se perdiera ninguna jota, ninguna coma, ningún punto de la palabra de Dios. Él no quería, porque decía que toda la palabra de Dios es viva y eficaz, y nos ayuda a crecer, a no ser idiotas útiles. Así decía mi papá, ¿no? Así decía tu abuelo. No seas idiota útil, porque a veces nos dejamos llevar de la nariz y nos llevan, y ninguno de nosotros estamos redarguyendo o buscando si realmente eso que nos están diciendo es así, es verdad. No, lo dice fulano, lo dice menganito, y ahí estamos atrás de la zanahoria. Por eso el Señor quiere enseñar estas cosas. Por eso el versículo 6 de Números 11 dice: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. A veces nosotros actuamos así. Vemos lo malo, vemos lo que está ahí, y no podemos ver más allá. El ser humano es así. Nos conformamos con lo que vemos. Y Dios te dice en esta mañana que Él ve más allá. Él conoce tu corazón. Y como siempre decimos, nuestro corazón puede engañar a cualquiera. Porque lo que ve el otro es lo que a lo mejor nosotros le decimos. Pero a Dios no lo podemos engañar. Por eso Él quiere que aprendamos estas cosas. Entonces, si el deseo de satisfacción sexual fuera del matrimonio, esto es un problema que están teniendo muchas, pero muchas iglesias. Muchas iglesias. Este problema es que no hay un compromiso verdadero con el otro. Y acá, hermanos queridos, no tiene nada que ver con la libreta, porque hay muchas libretas que están escondidas en los cajones, y lo que menos son matrimonio ni familia. Acá tiene que ver con el compromiso que vos puedas tener con el otro. Compromiso verdadero. Y esto no le pasa solamente al varón, esto le pasa a la mujer también. Y nosotros debemos entender
que la familia es lo más grande que nosotros podemos tener, donde realmente vamos a estar guardados, donde realmente vamos a estar cuidados. Qué hermoso es cuando tenés la familia, que sabés que podés contar con el otro, con la otra, con los hijos, aún con el perro. ¿Se ríen? Aún con el perro, porque el perro es familia también. Tiene amor. Y nosotros canalizamos el amor en ese perro, porque Dios es amor. Dios es amor. Y dice, vamos a leer Génesis capítulo 39, 7, no sé qué dije, Génesis. ¿Quién es de Génesis? No, yo soy de Cristo, toma. A ver, Génesis 39, sí. Aconteció, después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. José que fue vendido por sus hermanos, que la codicia de sus hermanos hizo que lo tiraran en un pozo, que esta codicia hizo que hacerles creer al padre que José había muerto, mataron un animal, llenaron sus vestiduras de sangre, dijeron al padre, a Jacob, mirá, se murió José. Y estaba en un lugar donde Dios lo había puesto, porque Dios tenía propósito con él, y Dios permitió. Ahí tenés la respuesta. A veces Dios permite situaciones que aún vos pensás que es de maldición. Miren, cuando nos fuimos de Avenida Alvear y volvimos acá, mi corazón se entristeció mucho, porque yo pensé que Dios no me estaba bendiciendo. Y cuando pasaron los meses, hoy le digo gracias, Señor, porque si hubiéramos estado ahí, no sé qué hubiéramos pasado, no sé cómo se fue la situación, cómo cambió todo lo que estamos viviendo, ¿no? Cómo aumentaron las cosas, ¿qué hubiéramos hecho? Ni con la parrillita íbamos a poder sostener ese lugar. Así que Dios siempre tiene propósitos, y así lo tuvo con José. Entonces, ¿quién era esta? Esta era la mujer de la persona que le estaba dando un lugar importante a José, que le había entregado prácticamente todo su reino, porque José tenía que aprender a vivir todas esas leyes diferentes a lo que él había conocido, que era la ley de Moisés. Pero era necesario que él estuviera ahí. Y miren lo que pasa. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Versículo 9. Y dijo José, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna casa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Cuando nosotros salimos estamos en esta concupiscencia y salimos de las normas de Dios, pecamos contra Él. En todas las áreas, no solamente en esto, ¿no? Que siempre se nombra estas cosas. Esta es la primera vez que yo la nombro. En los 23 años que nosotros tenemos como iglesia. Pero miren qué importancia tiene esto, obedecer. Todos pueden llegar a ser tentados de una manera o de otra, a través de la concupiscencia, que es la codicia. Y dice en Job capítulo 31:1, y qué buena es esta palabra, porque esto es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Mirá lo que dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo
de mirar a una virgen? Y esto lo dijo Job, el hombre que todas las calamidades, todas las desgracias, todas las grandes catástrofes le pasó. Y nunca jamás negó a Dios. Jamás lo negó. No hubo excusas en su vida para que él negara a Dios. Simplemente pidió morir porque ya no podía más con lo que le estaba pasando. Y así todo él enseña esto: hice pacto con mis ojos. No, qué bueno es cuando encontrás un varón o una mujer que ama lo que Dios le dio, que respeta lo que Dios le dio, y qué bendición es eso. Qué bendición. Dice, la codicia es una manifestación del pecado que hay en el hombre y lo domina, incluso después de haber recibido el Espíritu Santo. La codicia sigue siendo un peligro y hay que combatirla. Cada uno de nosotros debemos combatir lo que es contrario a la palabra de Dios. Combatilo. Ponete firme, sé fiel con lo que Dios te dio. No cambies. Fíjate si eso que estás haciendo está bien o está mal. Siempre. Por eso Dios, cuando hacemos su voluntad, Él nos levanta. Y a veces en la caída Dios te levanta, porque no siempre cuando hacemos la voluntad de Dios nos va bien. A veces creemos que hacemos la voluntad de Dios y nos va mal, pero aún así Dios te va a levantar, porque te ama, porque quiere el nivel más alto tuyo, porque quiere decirte que Él te dio una identidad. Nacer de nuevo espiritualmente no es nacer de papá y mamá. Lo estudiamos, lo aplicamos. Nacer de nuevo espiritualmente es desde acá. Señor, yo te recibo como Señor y Salvador de mi alma. Yo no voy a poder salvarme. Yo no voy a poder ir a ningún lado, Señor. ¿A dónde iré de tu presencia? Aún aquellos que han sido ateos 2 minutos antes de morir claman a Dios. Yo nunca me voy a olvidar cuando estaba en ese hospital Muniz, que Dios me mostró, pero claramente, la persona que se iba con él y la persona que se perdía. Yo me acuerdo que se llamaba Julio. Cada vez que entrábamos en esa sala 17, nos decía las palabras más horribles que pudieras escuchar. A los gritos. Váyanse. Barbaridades nos decían. Ese Julio. Y nosotros no le decíamos nada, le decíamos, Jesús te ama, Julio. ¡Ay! Decía barbaridades y váyanse. Y entonces la otra mitad decía, no, quédense. Porque le llevábamos pilitas. En esa época estaban las pilitas de la radio, no es como ahora. Le llevábamos pilitas, le llevábamos comida, le llevábamos para ponerse, y recibían a Jesús felices. A veces tenía hasta que regalar la Biblia, porque al otro día esa persona se moría, y Dios me decía, regalarle la Biblia. Y decía, Señor, me salió tan cara, porque la Biblia siempre fueron caras, no sé por qué. Entonces decía, Señor, pero mi Biblia, regalarle la Biblia. Entonces yo entregaba la Biblia, el otro día íbamos a verlo y se había muerto. Y recibían a Jesús los enfermos terminales, y ahí estaba Julio. Y el día que él partió, nunca me voy a olvidar, sus ojos salían de las órbitas. 5 médicos lo agarraban y me miraban pidiéndome ayuda. Fue terrible. ¿Saben por qué? Porque tarde o temprano nos vamos a encontrar con Él, con el Señor. Y Él quiere que arreglemos las cuentas acá. Arreglar las cuentas acá. Esto es para valientes, esto no es para cobardes. Arreglarlas acá, las cuentas.
Dios te ama incondicionalmente y Dios quiere que nazcas espiritualmente si no lo hiciste. Nacé espiritualmente, recibilo a Jesús como Señor y Salvador y Dios te va a dar la victoria, pero no la victoria que habla el mundo, sino la victoria de tu alma, de tu paz, de tu bendición. Vas a estar en paz porque te vas a reconciliar con aquel que hemos ofendido desde la creación del mundo. Hemos ofendido al Creador. Arreglar tus cuentas con Él y vas a ver que esta concupiscencia va a pasar en tu vida y te vas a caer muchas veces y te vas a dar golpes muy tremendos, pero 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Y quiero que volvamos a escuchar esta letra, pero no la cantes. Cerra tus ojos y escucha esta letra, porque Dios hoy te está hablando y hoy te dice que te ama y que te levanta y que te hace digna y digna. Levanta tus manos en esta noche. Escucha, cierra los ojos. Y yo me entrego por completo. Tú eres mi Padre. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me ¿Quién estuvo en el desierto? con un soplo. ¿Quién no murió parado? Mi espíritu vivió en la noche más oscura. La que estaba sola y solo y nadie te podía levantar. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Soy tu libre, mi identidad, soy amado.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Sé que hay algunas necesidades, así que aquellos que quieran ser orados, ungidos, pueden pasar, ¿sí? Vayan pasando y vamos a estar orando. Yo estuve viendo que hay unas cuantas hermanas que están pasando problemas, sí, que están flojos, que están, bueno, Dios te dice en esta mañana que no te desalientes, ¿sí? Verónica, ven. Hay más hermanos, hay más hermanos, hay más hermanos. Gracias, Jesús. Vayan pasando, vamos a estar orando.